Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Tenemos una nueva historia para compartir con ustedes. Así que, empecemos. Mi nombre es Warren. El día que me di cuenta de que mi esposa había estado fabricando peleas solo para justificar desaparecer por días fue el mismo día que dejé de intentar salvar nuestro matrimonio y comencé a planificar mi estrategia de salida. Después de 8 años de lo que pensé que era una sociedad sólida, Michelle había convertido nuestro hogar en un campo de batalla donde cada desacuerdo menor se convertía en munición para que ella saliera furiosa con su bolso de viaje, alegando que necesitaba espacio para quedarse con amigos que aparentemente nunca cuestionaron por qué una mujer casada necesitaba dormir en otro lugar varias noches cada mes. Michelle y yo habíamos estado casados desde que ambos teníamos 20 años, como jóvenes profesionales que se conocieron a través de amigos en común y conectaron por nuestras ambiciones compartidas y metas de vida similares. Los primeros años de nuestro matrimonio se sintieron como todo lo que había esperado que pudiera ser una sociedad. Apoyamos nuestras carreras mutuamente, viajamos juntos, compramos nuestra primera casa y hablamos seriamente sobre comenzar una familia cuando nos sintiéramos más seguros financieramente. Pero en algún momento alrededor de nuestro 5º año de matrimonio, algo fundamental cambió en la actitud de Michelle hacia nuestro matrimonio. Aunque el cambio fue tan gradual que inicialmente lo descarté como una evolución normal de la relación o estrés del trabajo, se volvió menos afectuosa físicamente, menos interesada en pasar tiempo de calidad juntos y más propensa a responder a mis intentos de conversación con murmullos distraídos o solicitudes de discutir las cosas más tarde cuando no estuviera tan ocupada con lo que fuera que ocupara su atención. El dormitorio se volvió particularmente revelador de cuánta distancia había crecido entre nosotros. Donde una vez habíamos sido íntimos regular y espontáneamente, el contacto físico se volvió infrecuente y mecánico, algo que Michelle parecía soportar en lugar de disfrutar. Cuando intenté abordar este cambio, ella culpaba al estrés laboral, las fluctuaciones hormonales o la fatiga, siempre con explicaciones razonables que me hacían sentir egoísta por querer más conexión con mi propia esposa. Michelle también comenzó a evitar las conversaciones casuales que alguna vez habían sido una parte natural de nuestra rutina diaria. Llegaba a casa del trabajo e inmediatamente se ocupaba con el trabajo o se iba a la cama, dejando pocas oportunidades para el tipo de comunicación fácil que había caracterizado nuestros primeros años juntos. Para el 7º año, estos cambios se habían vuelto imposibles de ignorar o racionalizar como problemas temporales relacionados con el estrés. La distancia emocional de Michelle había creado un frío permanente en nuestro hogar que me hacía sentir como si estuviera viviendo con una compañera de cuarto educada en lugar de una esposa amorosa. Cuando finalmente reuní el coraje para abordar el estado de nuestro matrimonio directamente, sugiriendo que necesitábamos tener una conversación honesta sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros, la respuesta de Michelle reveló cuán distanciados nos habíamos vuelto. En lugar de reconocer mis preocupaciones o expresar alguna voluntad de trabajar en nuestra relación, Michelle inmediatamente se puso a la defensiva y me acusó. Me culpó por ser necesitado y poco realista sobre cómo era el matrimonio después de varios años, sugiriendo que mis expectativas sobre la intimidad y la comunicación eran inmaduras e injustas. La conversación escaló rápidamente a una pelea en la que Michelle me acusó de intentar controlarla y de no respetar su necesidad de independencia y espacio personal. Esa discusión terminó con Michelle saliendo de la casa. No regresó esa noche, y cuando la llamé para ver cómo estaba y preguntarle cuándo planeaba volver a casa, no respondió mis llamadas ni mis mensajes de texto. Michelle regresó a la mañana siguiente, actuando como si nada inusual hubiera sucedido. Cuando le pregunté dónde había estado y por qué no había respondido mis llamadas, explicó que se había quedado en casa de su amiga y que la noche se había hecho tarde, por lo que había decidido pasar la noche allí en lugar de conducir a casa. Afirmó que no había respondido a mis llamadas porque todavía estaba enojada por nuestra pelea y necesitaba espacio para procesar sus sentimientos. Le pregunté a Michelle por qué sentía que era apropiado desaparecer de la noche a la mañana sin comunicar sus planes o paradero, señalando que las parejas casadas deberían poder discutir sus problemas sin que una persona se vaya de casa indefinidamente. Michelle respondió que era una adulta que no necesitaba permiso para pasar tiempo con amigos y que mi expectativa de que se reportara conmigo era una prueba del comportamiento controlador que había estado tratando de abordar. En lugar de continuar la discusión, decidí dejar el tema, esperando que la ausencia nocturna de Michelle hubiera sido un incidente aislado nacido del estrés emocional en lugar de un patrón que pretendía repetir. Me dije a mí mismo que las parejas a veces manejan los conflictos de manera diferente y que la necesidad de espacio de Michelle después de las discusiones podría ser algo que necesitaba aceptar como parte de su personalidad en lugar de algo que pudiera cambiar a través de la discusión o el compromiso.
Pero nuestra relación no mejoró después de esa primera desaparición nocturna. Si acaso, Michelle parecía haber descubierto una estrategia que le permitía evitar lidiar con cualquier conflicto o tensión en nuestro matrimonio simplemente yéndose cada vez que las cosas se volvían incómodas. Cada desacuerdo menor ahora se convertía en discusiones que terminaban con Michelle empacando su bolso y desapareciendo por la noche. El patrón se volvió tan predecible que comencé a sospechar que Michelle estaba provocando peleas deliberadamente para crear una justificación para sus ausencias nocturnas. Encontraba fallas en cosas que nunca antes le habían molestado, criticaba mi comportamiento de maneras que parecían diseñadas para provocar respuestas defensivas y luego usaba mis reacciones como evidencia de que nuestro hogar se había convertido en un ambiente desagradable del que necesitaba escapar. Le dije a Michelle directamente que no aceptaría un matrimonio en el que desapareciera de la noche a la mañana cada vez que tuviéramos un desacuerdo, explicando que su comportamiento estaba destruyendo la poca confianza e intimidad que quedaba entre nosotros. Señalé que las parejas sanas resuelven sus problemas juntas en lugar de huir, y que su patrón de irse estaba haciendo imposible que resolviéramos cualquiera de los problemas subyacentes en nuestra relación. La respuesta de Michelle fue acusarme de intentar atraparla impidiéndole buscar apoyo de amigos cuando lo necesitaba. Afirmó que sus estancias nocturnas con amigos eran necesarias para su salud mental y que mi oposición a ellas demostraba que me importaba más controlarla que su bienestar. Dejó en claro que tenía la intención de seguir yéndose cada vez que sintiera que nuestras interacciones se volvían demasiado tóxicas para ella. A pesar de mis objeciones e intentos de establecer límites, Michelle continuó con su patrón de fabricar discusiones y desaparecer de la noche a la mañana. Comencé a sospechar que Michelle podría estar teniendo una aventura y usando sus ausencias nocturnas para pasar tiempo con otro hombre. Pero me resistí a seguir ese camino de investigación porque no estaba seguro de querer saber la verdad. El incidente que lo cambió todo ocurrió un jueves por la noche a finales de septiembre. Acababa de terminar de cenar y me estaba instalando en la oficina de mi casa para ponerme al día con algo de trabajo cuando Michelle apareció en la puerta con una lista de quejas sobre mi comportamiento, nuestro matrimonio y varios problemas domésticos que, según ella, la habían estado molestando durante semanas. Su tono fue agresivo y de confrontación desde el principio, como si estuviera tratando deliberadamente de iniciar una pelea en lugar de tener una conversación productiva. Observé a Michelle durante varios minutos mientras catalogaba mis supuestos fracasos como esposo, notando que su ira parecía actuada en lugar de genuina. Estaba tocando todos los temas habituales que se habían convertido en detonantes de nuestras discusiones, pero con una intensidad que se sentía calculada en lugar de espontánea. Cuando traté de abordar las preocupaciones de Michelle con calma y ofrecer soluciones a los problemas que planteaba, ella inmediatamente elevó el tono y me acusó de desestimar sus sentimientos. Afirmó que mi intento de discutir sus quejas racionalmente demostraba que no la tomaba en serio y que no estaba comprometido a hacer cambios reales en nuestro matrimonio. En cuestión de minutos, estaba gritando sobre lo miserable que la hacía y cómo no podía soportar vivir en un ambiente tan tóxico. Como ya esperaba, la diatriba de Michelle terminó con ella saliendo furiosa de mi oficina y subiendo a nuestro dormitorio. No tenía idea de qué esperar. Cuando finalmente subí a ver qué estaba haciendo, noté que Michelle se había ido de casa. Faltaba su bolso de viaje, junto con suficiente ropa para un viaje prolongado en lugar de una sola noche con amigos. Michelle se fue de la casa sin decirme a dónde iba ni cuándo planeaba regresar, lo que se había convertido en su práctica habitual durante estas salidas dramáticas. Pero a diferencia de los incidentes anteriores, no regresó a la mañana siguiente. Su teléfono iba directamente al buzón de voz cuando llamaba, y mis mensajes de texto permanecieron sin leer y sin respuesta durante días. Al tercer día de la ausencia de Michelle, estaba genuinamente preocupado de que algo terrible pudiera haberle sucedido. Llamé a sus amigos y familiares más cercanos para preguntar si habían sabido de ella, pero sus respuestas fueron extrañamente vagas y evasivas. Su madre afirmó que no había hablado con Michelle recientemente. La mejor amiga de Michelle fue particularmente inútil cuando la llamé para preguntarle si sabía dónde estaba Michelle o si estaba a salvo. Afirmó que no había sabido nada de Michelle desde nuestra última discusión, pero algo en su tono sugería que no estaba siendo del todo sincera. Cuando la presioné para obtener más información, se puso a la defensiva y me acusó de no confiar en que Michelle se cuidara sola. Al final de la primera semana, estaba considerando presentar un informe de persona desaparecida a la policía. Michelle nunca había desaparecido por más de una noche antes, y su completo silencio no se parecía a ninguna de sus salidas anteriores. Volví a llamar a su amiga,
esperando que pudiera haber oído algo o estar dispuesta a proporcionar más información sobre el paradero de Michelle. Esta vez, su respuesta reveló inadvertidamente lo que realmente estaba sucediendo. Cuando le expliqué lo preocupado que estaba por la seguridad de Michelle y le pregunté si tenía alguna idea de dónde podría estar, ella respondió que Michelle solo necesitaba un descanso y que probablemente volvería pronto. La forma casual en que dijo esto, combinada con su aparente falta de preocupación por el bienestar de Michelle, dejó en claro que sabía exactamente dónde estaba Michelle y que no había ninguna emergencia o peligro involucrado. El desliz de su amiga me hizo darme cuenta de que la desaparición de Michelle no era el resultado de estar abrumada por nuestra discusión o de necesitar el apoyo de emergencia de sus amigos. Era una ausencia planificada de la que varias personas sabían, pero que me estaban ocultando deliberadamente. Comencé a comprender que Michelle había coordinado su partida con su red de apoyo, asegurándose de que todos la cubrieran mientras ella hacía lo que fuera que estuviera haciendo. Esa revelación me impulsó a investigar las actividades recientes de Michelle de manera más sistemática. Entré en nuestra cuenta bancaria conjunta y revisé las transacciones de las últimas semanas, buscando pistas sobre lo que Michelle podría haber estado planeando. Lo que encontré confirmó mis peores sospechas sobre la naturaleza premeditada de su desaparición. Los extractos bancarios mostraban varios cargos inusuales que Michelle había realizado en los días previos a nuestra pelea. Había un pago por estacionamiento de larga duración en el aeropuerto y múltiples retiros grandes de efectivo. La cronología de estas transacciones dejó en claro que Michelle había estado planeando su escapada durante al menos una semana antes de provocar la pelea que le dio una excusa para irse. Me puse en contacto con su oficina para averiguar si se había tomado sus vacaciones anuales. Ver la evidencia del engaño de Michelle expuesta en blanco y negro fue a la vez devastador y esclarecedor. La pelea que había pensado que era sobre los problemas de nuestra relación era en realidad solo la estrategia de salida de Michelle para irse de la ciudad sin tener que explicar sus planes o su destino. El descubrimiento de que Michelle me había excluido deliberadamente para ocultar su escapada secreta fue la confirmación final que necesitaba de que nuestro matrimonio estaba más allá de la salvación. Alguien que era capaz de un engaño tan elaborado, que podía planificar unas vacaciones mientras pretendía trabajar en nuestra relación, no era alguien en quien pudiera volver a confiar. Michelle había estado viviendo una doble vida, y yo había sido completamente ingenuo sobre el alcance de su deshonestidad. Después del shock inicial y el dolor de enterarme del engaño de Michelle, tomé una decisión tranquila sobre cómo responder a la situación. No iba a esperar a que Michelle regresara de sus vacaciones secretas e intentara explicar su comportamiento. No iba a rogar por respuestas ni a exigir explicaciones que probablemente serían más mentiras de todos modos. En cambio, iba a protegerme y a tomar el control de la situación mientras Michelle se divertía a mi costa. Mi primer paso fue cancelar todas nuestras tarjetas de crédito conjuntas y eliminar el acceso de Michelle a nuestras cuentas financieras compartidas. Si quería tomarse vacaciones secretas, podía financiarlas con su propio dinero en lugar de seguir usando nuestros recursos conjuntos para actividades de las que yo no sabía nada. También transferí documentos importantes y objetos de valor a una caja de seguridad a la que solo yo podía acceder. Hice arreglos para que mis cheques de pago se depositaran en mi cuenta personal en lugar de en nuestra cuenta conjunta. La eliminé como beneficiaria de mi seguro de vida y mis cuentas de jubilación. En pocos días, había separado sistemáticamente nuestras vidas financieras y me había protegido de cualquier engaño o robo adicional. El siguiente paso fue conseguir una vivienda temporal mientras decidía cómo proceder con el matrimonio. Encontré un apartamento amueblado de alquiler a corto plazo al otro lado de la ciudad y comencé a trasladar mis pertenencias esenciales allí, dejando solo los artículos que Michelle pudiera reclamar como suyos o que no me importara perder. Hice arreglos para que los servicios públicos de nuestra casa se transfirieran solo a nombre de Michelle, ya que presumiblemente regresaría de sus vacaciones en algún momento. Me reuní con un abogado de derecho de familia especializado en procedimientos de divorcio y comencé el proceso de terminar legalmente nuestro matrimonio. Revisó las pruebas que había reunido sobre el engaño de Michelle y confirmó que su comportamiento probablemente jugaría a mi favor durante las negociaciones de división de bienes. También me dediqué a mi trabajo con renovada energía y concentración, asumiendo proyectos y responsabilidades adicionales que había estado descuidando mientras intentaba salvar mi matrimonio fallido. Sin el estrés y la incertidumbre constantes del drama fabricado por Michelle, descubrí que podía concentrarme mejor y ser más productivo de lo que había sido en meses. El tiempo separado de Michelle también me dio perspectiva sobre cuánta caos y negatividad había estado trayendo a mi vida.
Viviendo en mi apartamento temporal, experimenté una paz y una calma que había olvidado que eran posibles. Podía llegar a casa del trabajo sin preguntarme qué queja o crítica me estaría esperando. Y podía planificar mis noches sin preocuparme por si Michelle provocaría una pelea y desaparecería de la noche a la mañana. Después de casi 2 semanas de ausencia de Michelle, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de su número. Aparentemente, había regresado de sus vacaciones secretas para encontrar que nuestra casa estaba en gran parte vacía de mis pertenencias y que su acceso a nuestras cuentas conjuntas había sido cancelado. No respondí ninguna de sus llamadas, sin tener ningún interés en escuchar las mentiras o explicaciones que pudiera ofrecer por su comportamiento. Los mensajes de voz de Michelle pasaron de confusos a enojados y a desesperados a medida que se daba cuenta de que no solo estaba temporalmente molesto por su desaparición, sino que me había mudado y había tomado medidas para terminar nuestro matrimonio. Exigió que la llamara para discutir lo que estaba sucediendo y me acusó de reaccionar de forma exagerada a lo que, según ella, era solo un malentendido entre nosotros. En lugar de relacionarme directamente con Michelle, le indiqué a mi abogado que le entregara los papeles del divorcio, dejando claras mis intenciones sin darle la oportunidad de manipularme o hacerme sentir culpable para que cambiara de opinión. Los documentos legales comunicarían todo lo que Michelle necesitaba saber sobre el estado de nuestro matrimonio y mis planes para el futuro. Cuando Michelle recibió los papeles del divorcio, comenzó a contactarme a través de amigos en común y familiares, aparentemente esperando que alguien pudiera convencerme de reconsiderar mi decisión. Le dijo a la gente que los problemas de nuestro matrimonio podrían resolverse si yo estuviera dispuesto a comunicarme y a comprometerme. Se pintó a sí misma como la víctima de mi decisión repentina e inexplicable de abandonar nuestra relación. Cuando estos amigos en común me contactaron en nombre de Michelle, simplemente les dije que ya había seguido adelante y que no tenía interés en mantener ningún contacto con Michelle más allá de lo necesario para los procedimientos de divorcio. No proporcioné detalles sobre el engaño de Michelle ni traté de defender mis decisiones. Simplemente dejé en claro que el matrimonio había terminado y que no cambiaría de opinión. Michelle logró contactarme directamente exactamente una vez durante el proceso de divorcio, esperando emboscarme en una conversación que había estado evitando. Cuando exigió saber por qué estaba tirando por la borda nuestro matrimonio por lo que, según ella, era un simple malentendido, le di la única explicación que recibiría de mí. Le dije a Michelle que ella me había sacado de su vida primero al mentir sobre sus planes de vacaciones y desaparecer sin comunicación. Le expliqué que simplemente había seguido su ejemplo al retirarme de una situación en la que no era valorado ni respetado. Cuando intentó argumentar que su comportamiento no había sido tan grave y que yo estaba reaccionando de forma exagerada, me alejé sin responder a sus intentos de justificación. El proceso de divorcio tardó varios meses en completarse, en parte porque Michelle impugnó muchas de mis solicitudes de división de bienes y en parte porque siguió esperando que el proceso pudiera usarse como palanca para obligarme a volver a nuestro matrimonio. Pero mi abogado había preparado bien nuestro caso, y el engaño documentado de Michelle jugó en su contra durante las negociaciones. En última instancia, nuestros bienes se dividieron de una manera que consideré justa. Aunque Michelle estaba claramente decepcionada de que su argumento no hubiera funcionado como aparentemente había planeado, se vio obligada a comprar mi parte de nuestra casa o venderla y dividir las ganancias, y no recibió ningún apoyo financiero continuo de mi parte más allá de lo requerido por la ley porque estaba trabajando. Después de que se finalizó el divorcio, reflexioné sobre lo que había aprendido sobre el matrimonio, la confianza y la importancia de elegir parejas que compartan mis valores sobre la honestidad y la comunicación. La disposición de Michelle a fabricar peleas para justificar desaparecer para unas vacaciones secretas había revelado un defecto de carácter que la hacía fundamentalmente inadecuada como compañera de vida. Me di cuenta de que había estado tratando de salvar un matrimonio con alguien que no quería estar casado, al menos no conmigo. El patrón de Michelle de crear caos cada vez que quería escapar de nuestra relación demostró que había estado buscando salidas en lugar de soluciones a nuestros problemas. Sus vacaciones secretas fueron solo el ejemplo más elaborado de un comportamiento que había estado escalando durante meses. La experiencia me enseñó que a veces lo más amable que puedes hacer por ti mismo es dejar de luchar por una relación con alguien que está trabajando activamente en tu contra. Michelle había estado saboteando nuestro matrimonio para sus propios fines, y mi intento de abordar nuestros problemas había estado condenado al fracaso desde el principio porque ella no estaba interesada en arreglar nada. Mirando hacia atrás, estoy agradecido de que el engaño de Michelle finalmente se expusiera tan claramente que no pude racionalizarlo ni minimizarlo.
Sus vacaciones secretas me obligaron a enfrentar la realidad de que nuestro matrimonio se basaba en mentiras y manipulación en lugar de amor y compañerismo. Sin esa claridad, podría haber seguido tratando de salvar algo que ya estaba destruido. Los meses posteriores a nuestro divorcio fueron los más pacíficos que había experimentado en años. Sin el drama fabricado y las críticas constantes de Michelle, pude redescubrir partes de mi personalidad que habían sido reprimidas durante nuestro matrimonio. Me volví a conectar con amigos que había descuidado y perseguí pasatiempos que Michelle había desalentado. La experiencia con Michelle me enseñó a confiar en mis instintos sobre el comportamiento de las personas y a no poner excusas por acciones que me hacían sentir incómodo. Cuando alguien te muestra quién es a través de sus elecciones y comportamiento, es importante creerle en lugar de esperar que se convierta en alguien diferente. Lo más importante es que aprendí que estar solo es mucho mejor que estar con alguien que crea caos y conflicto como una forma de evitar la intimidad y el compromiso reales. Michelle había estado usando nuestro matrimonio como una tapadera para cualquier otra cosa que quisiera hacer con su vida, y yo merecía algo mejor que ser el plan B o la excusa conveniente de alguien. Las vacaciones secretas que Michelle pensó que le darían un respiro de nuestro matrimonio finalmente me dieron un respiro de ella. Y ese resultó ser el mejor resultado posible para ambos. A veces, los comportamientos más destructivos revelan los caminos más claros hacia adelante, incluso cuando esos caminos se alejan de lo que pensábamos que queríamos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.